llegando a toda ubicación. Romanos capítulo 15, del versículo 1 al versículo 13. Y vamos a estudiar qué nos quiere decir este capítulo en todo su contexto. En este capítulo Pablo es usado por el Espíritu Santo. En este capítulo 15 de Romanos, Pablo es usado por el Espíritu Santo. Continúa hablando sobre los débiles en la fe. Si usted lee el capítulo 14, va a darse cuenta que nos dice en el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Cuando nosotros ya conocemos de la doctrina, cuando sabemos de la Biblia, conocemos más de Dios y vamos madurando a medida que vamos teniendo esa comunión con Él, esa relación con Él todos los días, y vamos madurando en la presencia de Dios, nos vamos haciendo fuertes en la fe. Pero esto no quiere decir que esa fuerza que tengamos en la fe, esa convicción, esa madurez espiritual, no es para llevar a otros a que se sientan mal, para destruir a otros, para hacer quedar en burla a otros. No, o para burlarnos de otros. Esto es para servir. En la medida en que vamos madurando, vamos siendo siervos de Dios y vamos siendo usados por Él para llevar consolación, para llevar compasión, para llevar misericordia. Entonces Pablo aquí nos enseña y nos muestra el Espíritu Santo de Dios usando a este hombre para que nosotros entendamos de una vez por todas que somos siervos de Dios, que venimos a servir a los demás, para no hacer sentirnos bien a nosotros mismos, para no buscar agradarnos a nosotros mismos. Y esto dice entonces en el versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, palabra clave aquí es, somos fuertes, ¿sí? ¿Qué significa somos fuertes? En la fe. No estamos hablando de fuerza física. Aquí Pablo se refiere a la fuerza en la fe. Aquellos que permanecen más, aquellos que no tienen dudas, aquellos que no titubean en su fe y que tienen más experiencia, por lo tanto, pues tienen más fuerza en la fe. ¿Qué debemos hacer entonces aquellos que tenemos más experiencia? Soportar la flaqueza de los débiles. Ahora, ¿qué es soportar? Soportar no es aguantar en este sentido de este versículo. Estamos hablando de sostener al débil. Sostener al débil, ¿para qué? Para que esta personita que va aprendiendo, que apenas está entrando y recibiendo la leche espiritual, ¿cierto? No recibe vianda, sino que aquel que está recibiendo leche espiritual, con mucha comprensión, con mucho amor, nosotros comencemos a edificarle. Ya el fundamento está, pero comenzamos a intentar edificar esa casa espiritual que es nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer cuando vayamos nosotros creciendo y madurando en esta vida espiritual. Soportar significa sostener, significa servir de apoyo, ¿sí? Para poder entre nosotros, en el cuerpo de Cristo, edificarnos. Por eso en el versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade al prójimo en lo que es bueno para edificación, ¿sí? Si sabemos que los hermanitos están débiles en la fe, no debemos humillarlos, ni debemos hacerles sentir mal.
¿Qué debemos hacer? Debemos buscar lo bueno, debemos edificarle y entenderle en qué posición está para ir juntos de la mano y ir creciendo. Además, entendiendo que uno también aprende, que el que está guiando al otro, el que está discipulando, el que está formando al otro, aprende tanto el formado como el formador. El guía espiritual también va aprendiendo, porque esto es aprendizaje en el cuerpo de Cristo. Entonces, hijos de Dios, cuando usted ve a una persona que sabe mucho de la palabra, que sabe mucho de las escrituras, pero que utiliza las escrituras para burlarse, para ser sarcástico, para degradar y denigrar a otras personas, no es de Dios, ¿sí? Las escrituras y el conocimiento de Dios no es para burlarse ni para hacer sentir mal a los débiles en la fe o a los que tienen poco conocimiento. Todo lo contrario, es para ser humildes y servir. ¿Servir a quién? A los débiles. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Usted sabe por quién se está dejando guiar. Entonces, una fe fuerte significa buscar que los demás se sientan en confianza, seguros de que Dios está llevando un proceso en ellos, de que Dios está edificando esa casa espiritual, ese templo que es el ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque debemos seguir el ejemplo de Jesucristo, y aquí nos dice, porque ni aun Jesucristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperan cayeron sobre mí. Ni aun Jesucristo, conociendo las escrituras, la utilizó para denigrar o para hacer sentir mal a los demás, sino que cuando hubo que debatir, inclusive cuando estuvo en ayuno, los 40 días, se encontró con el enemigo, utilizó las escrituras para defender lo que está allí. Lo utilizó para responder, para defenderse, defender lo que es de Dios, pero no para atacar, ¿sí? ¿Quién utilizó las escrituras para atacar? El diablo utilizó las escrituras para atacar a Jesucristo y hacerlo caer. En cambio, Jesucristo lo utilizó primero cuando en este episodio con el enemigo, lo utilizó fue para defender las mismas escrituras, defender la palabra de Dios y defender lo que Dios realmente decía. ¿Sí? Ese es el verdadero sentir. Por eso el tema de hoy es un mismo sentir. Y es lo que nosotros debemos identificar. Jesucristo vino para servir. Y todo aquel que sepa, que conozca de Cristo, que tenga y se vaya desarrollando en la mente y en el carácter de Cristo, debe ser un servidor. Cuando usted vea a un joven, cuando usted vea a una persona, cuando usted vea a un adulto que se está formando en la palabra de Dios y que no conoce, usted primero lo que debe hacer es generar esa confianza para poder guiarle espiritualmente e ir respondiendo sus preguntas, quitando todas las dudas que lo puedan llevar a tener temores o miedos y a estar débil en la fe. Nosotros debemos entonces entregar nuestras vidas para el plan de Dios, porque así lo hizo el Señor Jesús. Entregó su vida para el plan de Dios, para hacer la voluntad de Dios y no hacer su propia voluntad y no vanagloriarse de sí mismo, que sabía, que conocía, y estar en ese propósito de salvación de las almas. Entonces, el llamado es, hijos de Dios,
Si estamos débiles en la fe, buscar a alguien experimentado, buscar un guía espiritual, buscar una persona que te ayude, buscar un anciano, buscar una persona más madura en las escrituras para que vaya respondiendo tus dudas. Pero un hombre que sea de testimonio, una mujer que sea de testimonio. Aprender a identificar que las personas que son maduras en el conocimiento de Dios son aquellas personas que no utilizan la palabra para humillarte, sino que utilizan las escrituras para edificarte, para guiarte y para comprenderte que eres débil en el espíritu. Pero si usted es fuerte espiritualmente, hablando de que tiene mayor capacidad de entendimiento y que Dios le ha dado eso por medio del Espíritu Santo, porque Dios es el Espíritu Santo es el que convence y el Espíritu Santo es el que nos da conocimiento poco a poco sobre la vida espiritual. Si usted es uno de esos, entonces está llamado a sostener al débil, a guiarlo, a tomarlo de la mano. Por eso dice en la palabra de Dios, siguiendo la lectura del tema de hoy, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿sí? O sea, todo lo que está escrito en la Biblia, ¿para qué se escribió? Para que nosotros aprendiéramos, para enseñar a otros. No se escribió para denigrar, no se escribió para atacar, no se escribió para que una persona se vanaglorie y diga yo sé más de las escrituras, usted sabe menos, usted no sabe nada. No, se escribió para la enseñanza, ¿sí? A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Miren lo que dice aquí. ¿Para qué se escribió las escrituras? ¿Para qué está la palabra de Dios? Para enseñar y para consolar, para que al final tengamos esperanza. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Entonces, en el tema de hoy, un mismo sentir. Las escrituras nos llevan a todos a un mismo sentir según Cristo. Entonces las escrituras están para enseñar, para consolar, para dar esperanza y para que todos nosotros, teniendo un Dios que es paciente, teniendo un Dios que es misericordioso, tengamos un mismo sentir, un mismo conocimiento, un mismo objetivo. Todos nosotros vamos hacia un mismo objetivo. Cada uno corre su carrera independientemente, la carrera espiritual, pero todos vamos hacia un mismo objetivo. Vamos perfeccionándonos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un mismo sentir. Sigue diciendo en el versículo 10 de Romanos 15, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto es para qué? Las escrituras fueron diseñadas para enseñar, para edificar, para consolar, para dar esperanza y para que haya unión. Para que haya unión en el cuerpo de Cristo. Las escrituras lo que hacen es unir el cuerpo, no separarlo, unir el cuerpo. ¿Sí? Y muchos hijos de Dios, y ojo con esto, muchos utilizan las escrituras para dividir en la congregación, para dividir en la comunidad cristiana y para dividirnos entre nosotros. Está bien, y es cierto que el cuerpo de Cristo tiene diferentes partes y cada parte pues tiene una función y una operación que el Espíritu Santo de Dios da. Pero la división es otra cosa. La división es simplemente desarticular, porque esas partes, aunque sean diferentes, en el cuerpo de Cristo están articuladas y unidas en una misma fe. Pero muchos intentan
desarticular el cuerpo de Cristo, utilizando las mismas escrituras. Entonces usted por sus frutos los va a conocer. ¿Cuál es la intención de aquel que está haciéndote saber la palabra? ¿Edificar o dividir? Sigamos leyendo en el versículo 7 de Romanos 15. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres. Bueno, aquí entonces, Pablo después de hablar de lo que es realmente el uso que se le debe hacer a las escrituras y cómo debemos sostener a los débiles en la fe, aquellos que son más maduros en la fe, cómo debemos servir a Dios sosteniendo al cuerpo de Cristo. Ahora Pablo lo que hace es decir, nuevamente habla sobre los judíos y los gentiles. Entonces viene a presentar a Cristo como siervo, ¿sí? ¿Para qué? Para mostrar la verdad, para que las escrituras se cumplieran, ¿sí? Jesucristo vino para que las escrituras se cumplieran. Y si seguimos leyendo, en el versículo 9 dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Entonces, Jesucristo vino para que se cumplieran las promesas que están allí escritas en la palabra de Dios, para que se cumplieran. Jesucristo vino para cumplir la palabra, para cumplir los mandamientos, para cumplir lo que está escrito. Y vino también para cumplir esa promesa de que la palabra y el mensaje de salvación sería llevado a los gentiles, tanto a los judíos como a los gentiles. Y aquí Pablo, usado por el Espíritu Santo, cita otros versículos de la Biblia. Entonces miremos que cita Segunda de Samuel, cita a Salmos, y dice, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y repite otra cita, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y dice en Isaías también, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él, ¿sí? Entonces, aquí lo que hace Pablo es decir, bueno, Jesucristo vino para cumplir las escrituras. Y en las escrituras dice que vino tanto a los judíos como a los gentiles, ¿sí? Recordemos antes que habíamos estudiado Romanos 10, 11, donde se habla de la salvación, que la salvación vino a todos, tanto a los gentiles como a los judíos y a los gentiles, y que Dios no hace distinción, que en este tiempo se nos es revelado a los gentiles, pero en un tiempo postrero nuevamente será revelado a los judíos que Cristo es el Mesías. Muy bien, hijos de Dios. Entonces con esto terminamos entendiendo y concluyendo que primero estamos como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, para edificarnos, para sostenernos, para llevarnos de la mano y no utilizar las escrituras y nuestra madurez espiritual para atacar a otros y para destruir a los demás, sino para edificar en el cuerpo. Y también nos dice que las escrituras son cumplidas por medio de Cristo y que nos lleva ¿a qué? A entender que la salvación vino tanto al pueblo judío como
a nosotros. Muy bien, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Ingresa a nuestra página web devocionales.xyz y explora todo el contenido que tenemos para ti. Sé parte del grupo de WhatsApp, revisa todos los temas devocionales en diferentes formatos y noticias de actualidad para la comunidad cristiana en Notidevocionales. Entra y síguenos en redes sociales porque somos bendición llegando a toda ubicación.